Hola, bienvenidos a Bases para la preparación de una prédica bíblica. Hoy vamos a ver en la práctica el bosquejo. En la clase pasada habíamos estudiado acerca de la teoría de las partes del bosquejo. Hoy vamos a ver las partes específicas del bosquejo y vamos a ir analizando un texto. Así que este es el modelo del bosquejo que estamos estudiando y vamos a buscar primeramente, tenemos el título. En la clase pasada yo les dije el título pueden dejarlo para el final. En este caso, bueno, ya está armado todo el bosquejo, entonces ya tengo el título y puse libres de culpa y cargos. Es un título breve, pero habla de la culpa y del cargo y que somos libres. Vamos a analizar el texto de Romanos 8:1, que dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí tenemos la palabra condenación. Y el tema es la justificación, o sea, lo contrario a la condenación. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? El propósito, yo tengo que ponerlo bien claro, específico allí en mi bosquejo. Que el oyente comprenda que Jesucristo lo ha justificado. Ni Satanás, ni el mundo, ni su propia conciencia pueden acusarlo de pecados que ya ha confesado. Ese es mi propósito. Yo tengo que armar todo en referencia a esto y por supuesto al texto. Yo ya busqué el texto, Romanos 8:1. Muy bien, vamos a ir a la introducción. Yo voy a seleccionar una historia de Susana y Javier. Eran dos hermanos, Susana tenía 10 años y Javier tenía 8 años. Resulta que eran niños común y corriente que jugaban y estaban en su casa. Un día estaban en su casa, estaban jugando y de repente Javier tira la pelota y rompe el jarrón de la abuela. ¡Wow! Y ellos vivían con su abuelita. Entonces, a partir de ese momento, Susana le dice a Javier: yo no voy a decir nada, pero todo lo que yo te pida me lo tienes que dar. Entonces Javier dijo: bueno, porque tenía miedo de que la abuela se enojara. Entonces escondieron los restos del jarrón que se había roto. Y entonces a partir de ese día, por ejemplo, la abuela les decía: bueno, chicos, hay que lavar los platos. Y entonces Susana lo miraba a Javier como diciendo: acuérdate de lo que hiciste. Pero no le decía nada a la abuela. Y Javier se ponía a lavar los platos. La abuela decía: hay que barrer la cocina. Y Susana lo miraba a Javier y decía: acuérdate de lo que hiciste. Y entonces Javier barría la cocina. Y así pasó una semana, 2 semanas, hasta que la abuela lo llamó a Susana y a Javier y dice: ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Javier hace todo y tú, Susana, no haces nada? Y entonces Javier, con lágrimas en sus ojos, le confesó a su abuela que había roto el jarrón y que por eso él trataba de ocultar, tratando de ocultar esa situación, la hermana le estaba, digamos, como presionando a que hiciera todo. Y la abuela le dijo: mira, yo ya sabía que el jarrón se había roto y que tú le habías tirado con una pelota. Ahora solo hacía falta que tú me dijeras eso. No era necesario que estuvieras bajo la presión de tu hermana. Y entonces esto nos enseña acerca de que tenemos un acusador, alguien que nos acusa por lo malo que hacemos. Y es Satanás. Entonces ahí ya le pasó la introducción, ¿no es cierto? Yo se lo cuento rápidamente, pero por supuesto en una prédica uno le da más detalle, más color a la historia de los dos hermanos. Entonces, aquí tenemos parte número 1. El pecado
produce condenación. ¿Mm? Satanás nos acusa. Satanás está permanentemente diciéndonos, mira lo que hiciste, mira, le has fallado a Dios, has prometido esto. El mundo nos acusa, o sea, nuestro círculo cercano y lejano nos acusa. Siempre nos está señalando nuestros errores, nuestras culpas, y nuestra propia conciencia también nos acusa. Y nos está diciendo, mira que no has podido cumplir con Dios, eres pecador, eres pecadora, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios te va a perdonar esto? ¿Cómo Dios te va a justificar esto? O sea que estamos siendo acusados permanentemente. Entonces, paso número 2, ¿cómo puedo ser libre de la condenación? En primer lugar, confesar mi pecado. Proverbios, muchos pasajes, hay muchísimos pasajes que podemos buscar, yo busqué uno solo, que dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Fíjese lo que pasó en el caso de Javier y Susana. Susana tenía poder sobre Javier porque Javier tenía miedo de ser descubierto de su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. La clave está en no encubrir nuestro pecado, sino confesarlo y hacernos libres. El paso número 2, estar en Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Yo siempre, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, tengo que preguntarme, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría el Señor si estuviera aquí? Y Él está, porque yo estoy en Cristo. O sea, quiere decir que tengo que actuar como Cristo actuaría en mi lugar. Parte número 3, el Espíritu Santo nos permite vivir una vida libre de condenación. Ya no vivo gobernado por mi naturaleza carnal, vivo guiado por el Espíritu Santo. Y ahí está lo que dice la parte de Romanos 8:1, que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense cómo del texto yo he sacado las 3 partes, y las voy explicando detalladamente. Por supuesto, yo puedo dar muchos más detalles. Ahora estoy haciendo una síntesis de este pasaje, pero usted puede profundizar más y más. Y entonces, en conclusión, yo doy los 4 puntos que toqué anteriormente. Puedo vivir libre de condenación porque ya he confesado mis pecados, vivo en Cristo, la naturaleza carnal no me gobierna y el Espíritu Santo me da libertad, ¿cierto? Y también ahí puedo agregar, el Espíritu Santo me guía, ¿no es cierto?, a vivir en libertad. Fíjese cómo yo no traigo un nuevo tema a la conclusión, sino que tomo de los temas que ya he analizado, ya he explicado, yo comparto y doy la conclusión. Entonces, en conclusión, no necesitamos vivir en condenación, ya somos justificados, ya somos libres. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado oculto, porque vivo en Cristo y la naturaleza carnal ya no me gobierna. El Espíritu Santo me da libertad. El llamado es, ¿quieres vivir libre de condenación? Y ahí va un signo de pregunta. Tienes que creer y practicar Romanos 8:1. Cuando Satanás venga a acusarte de algo, dile, Satanás, no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Yo estoy viviendo en Cristo una nueva naturaleza. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si estoy viviendo realmente en la libertad y en el gozo de Cristo Jesús. Muy bien. Y luego viene entonces la oración. La oración final por las necesidades y por aquellos que realmente quieren vivir libres. La culpa es algo tremendo que no nos deja vivir y gozar de la relación con Dios. Es más, la culpa nos hace caer nuevamente en pecado, ¿no? Entonces, orar para la libertad y el gozo. Fíjese cómo yo abarqué en un solo versículo. Yo pude separar en 3 partes
el versículo y predicar. También puedo hacerlo de una serie de versículos o un capítulo o una historia. Entonces, es muy importante que tenga bien determinados los puntos que yo quiero llegar. Fíjese, y entonces llego a la conclusión de que ya somos justificados y que no podemos ser condenados por nadie, una vez que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Espero que este ejemplo te ayude. La tarea para esta semana es buscar un texto bíblico, puede ser un versículo o una historia o varios versículos, y poner todos los pasos: título, texto, tema, propósito, paso 1, paso 2, paso 3, conclusión y el llamado. Entonces, esa es la tarea para esta semana, entregarlo antes del día viernes. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, y ahí estamos orando unos por otros y confiando de que estas herramientas te ayuden a mejorar la exposición de la palabra de Dios. Bendiciones.